esas subidas de precios. Y hablando de inflación, subidas de precios y quienes están, bueno, pues al pie del cañón para hacer que esa inflación baje, bancos centrales. Esta semana vamos a tener desde luego una semana frenética de actividad en los mercados. Dato de inflación, Reserva Federal, Banco Central Europeo, muchos estímulos para un mercado que estaba bastante tranquilo al alza. Bueno, desde luego que el tiempo dirá y estos días dirá cómo acaban comportándose los mercados en función de lo que decidan estos bancos centrales. Pero vamos a intentar avanzarnos un poco a qué es lo que pueda ocurrir y analizar un poquito cuáles pueden ser los escenarios. Tenemos aquí con nosotros a Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros en ICADE. Luis, muchísimas gracias a ti también por venir. Encantado de estar con vosotros y menuda semana. O sea, yo no sé cómo Nadia Calviño va a ser capaz de al mismo tiempo conseguir objetivos económicos cuando tiene que ganar unas elecciones. Efectivamente, porque en España ahora el panorama es bastante curioso, ¿no? Porque por un lado hay que capear la inflación haciendo algunas cosas que quizá no sean tan buenas, ¿no? Para el electorado, ¿no? De cara a la campaña electoral, pero luego por otra parte tenemos pues a los bancos centrales ya en un plano más alto, ¿no? Supranacional incluso, al Banco Central Europeo que se reúne esta semana. Totalmente, y dentro de ese plano supranacional la situación de España, que ya de por sí es complicada, la tenemos que juntar con una Alemania en recesión. O sea, el Banco Central Europeo, que yo he sido bastante crítico con ello, pues no tiene un trabajo fácil por delante, Marta. Desde luego. Luis, ¿qué podemos esperar esta semana del BCE, de la Reserva Federal? Así a grandes rasgos. Enseguida te voy a preguntar por ellos en individual. En general, a grandes rasgos, del Banco Central Europeo no espero muchas sorpresas. Llevamos años imitando lo que está haciendo Estados Unidos. No creo que vayan a ser muy creativos y además en este caso pues yo creo que ya está bastante anunciado. Seguirán su paso. De Jerome Powell, de la Reserva Federal, yo creo que lo mismo sí nos da alguna sorpresa, que la sorpresa probablemente sea que no sigue subiendo los tipos de interés. Lo que pasa es que con el mercado laboral estadounidense yo cada vez entiendo menos cosas. Sí, es curioso porque seguimos con un paro muy bajo en Estados Unidos. No recuerdo el dato último, creo que es un 3,7%, me parece, porque subió un poquito. Un 3,4, subió al 3,7, ha subido un poquito, pero para entender la situación de Estados Unidos tenemos que ver cómo cada vez que tienen un problema económico son tan listos que se inventan una guerra fuera. Y esto políticamente no es muy correcto, pero ¿cuánto ha ayudado la guerra de Ucrania a la economía, a la política monetaria contractiva, o sea, una política monetaria, al enfriamiento de la política monetaria, que si no hubiera sido por el petróleo, si no hubiera sido por esa política fiscal que hace que haya crecimiento, probablemente Estados Unidos ahora tendría recesión, tendría una dificultad bastante grande. Bueno, y hablando de la FED, quería preguntarte también, Luis, por lo que está haciendo la FED un poco, no de forma oculta, pero me explico. Al final la Reserva Federal está diciendo que están ejecutando una reducción de balance, pero claro, después de la crisis bancaria que tuvimos a principios de año, marzo, abril más o menos, claro, ahí puso en marcha mecanismos para inyectar liquidez al final y lo estamos viendo que ese balance, por ejemplo, de la semana pasada, de hace 2 semanas a la semana pasada, subió ligeramente. Qué maravilla, y además es que es una situación muy compleja. Con una pajita muy gorda no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Pero ¿qué estamos viendo con la Reserva Federal? Que está adaptando su política monetaria a un mundo digital. Por un lado, hay que retirar estímulos monetarios de todo el sistema, pero al mismo tiempo tiene un bisturí guardado en el bolsillo para que en el caso de que haya que rescatar a un banco, de forma rápida, por un lado, metes 20.000, 30.000 millones de euros en el sistema sin que se note mucho, y además sin que se note, y al mismo tiempo lanzas una piedra a Europa y dices, no, el problema es Suiza, el problema es Europa. O sea, ser capaz de soplar y sorber al mundo al mismo tiempo, gracias a estímulos digitales adaptados a un momento que es cambiante. Por un lado, necesitamos enfriar la economía, pero es que con el enfriamiento de la economía puede que una parte de esa economía tenga problemas. Pues a esa parte en concreto, ¿qué hacemos? Una inyección de liquidez. Eso Jerome Powell nos está demostrando que sabe hacerlo. Yo creo que en Europa, Christine Lagarde, con el Deutsche Bank, también ha sabido hacerlo y no nos hemos enterado. Estoy pensando en las últimas semanas. Porque justo después de la quiebra de Credit Suisse, que fue un gran error del supervisor suizo, el Banco Central suizo, la lió, lo hizo mal. ¿Por qué? Porque no llegó ni con la fuerza ni con la rapidez necesaria. Al ratito estaba Deutsche Bank a puntito de caer. Sí, sí. Me acuerdo un viernes que caía un 16%. Y desde el lunes no hemos vuelto a saber nada. Y ese no saber nada creo que ha sido un buen hacer del Banco Central Europeo. Yo, la anterior rueda de prensa, me preguntasteis,
¿qué crees que va a pasar? Y yo dije, no, pues hay que parar la subida de tipos porque si no nos llevamos por delante a todo el sistema bancario. Y realmente yo creo que sin que se note mucho, Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, porque Christine Lagarde no creo que sea capaz ella misma de hacer nada, pero sí que estamos aprendiendo a seguir ese paso de Estados Unidos de... Esto ya no va de manguerazos, de grandes inyecciones de liquidez en el sistema, sino esto va de un mayor control, con bisturí, un mayor control quirúrgico en aquellos sitios de la economía donde necesitamos ayuda. Que en el caso de España se puede ver, por ejemplo, con Filomena, con la pandemia, con un volcán en Palma. Hay un problema puntual en una zona de nuestro tejido además, empresarial. ¿Y qué necesitamos del Banco Central? Una ayuda, una inyección, un bidón de oxígeno para que esa zona en concreto pueda respirar. Pero cuidado, que una parte del cuerpo tenga un problema no quiere decir que haya que inundar de liquidez todo el cuerpo. Y yo creo que en eso es en lo que estamos ahora, Marta. Hay algo curioso que comentábamos aquí el viernes, que es ese Bank Term Funding Program, me parece que es uno de los programas, uno de los mecanismos que tiene puestos la Reserva Federal para dar liquidez a los bancos. Ese programa donde se da como colateral bonos que están valorados a la par, que al final pues viene a decir que bueno, pues yo te estoy dando $100 por algo que vale 70 realmente, pero te estoy dando 100. Que eso ya es controvertido de por sí. Pero sigue adelante ese programa a pesar de que Yellen nos dice que ya no hay crisis financiera, ya no hay crisis bancaria en Estados Unidos. Han dado 100.000 millones y siguen dando. Es una maravilla, o sea, perdón, no es una maravilla, no, es un momento muy complicado, pero el quantitative easing. Me voy a ir atrás en el tiempo un poquito solo. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania pasó la gran hiperinflación del periodo entre guerras. Tú a un alemán le dices que el Banco Central Europeo va a inyectar dinero como si no hubiera mañana, que es lo que llevamos haciendo desde el 2012, y sale corriendo. ¿Cómo puedes hacer grandes inyecciones de liquidez sin decir que estamos haciendo grandes inyecciones de liquidez? Poniendo nombres extraños. Quantitative easing, quantitative tightening, nos inventamos, estamos un poquito como en el 2008 con los CDS, MBOs, con grandes palabras que el común de los mortales no entendemos a lo que nos estamos refiriendo, pero al final, ¿de qué estamos hablando? De inyectar liquidez. En la economía tradicional industrial, si tú inyectas liquidez, ¿qué pasa? Aumentas la base monetaria y la cantidad de dinero que hay en circulación directamente aumenta también. Eso en un mundo industrial tiene sentido y provoca directamente inflación. Ahora estamos en un nuevo entorno y no puedes decir que el Banco Central está inyectando liquidez como si no hubiera mañana. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Dos cosas. No lo decimos, o sea, no decimos que se está inyectando liquidez. Y por si acaso algún despistado se entera de que estamos inyectando liquidez, le ponemos un nombre muy largo y ya no decimos que tienes fiebre, sino que tienes un gradiente positivo en la temperatura térmica. Usamos palabras que nadie entiende, pero realmente lo que estamos haciendo es, ante un problema de crédito, ante un problema de liquidez, pues inyectar liquidez. Es relativamente sencillo, pero lo mismo, si lo dices así, hay pánico, hay riesgo de liquidez y la gente empieza a coger depósitos y a irse de un sistema bancario que en muchos aspectos sigue en el siglo XX. ¿Y esto no es una demostración, Luis, de que la reducción de balance no se puede hacer en un mundo como el actual? Ya nos hemos acostumbrado a tener un balance enorme por parte de los bancos centrales y reducirlo, o al menos al ritmo al que lo hemos aumentado, es imposible, porque es verdad que hay otra cuestión que también quería preguntarte y aprovecho ya en la pregunta para hacértelo. BCE, Reserva Federal, no están vendiendo bonos como tal, están haciendo una reducción de balance pasiva, pero el Banco de Inglaterra sí. Qué bien, me la sé y además yo creo que va a ser muy gráfico. Tengo ya 44 años, me miro al estómago y pienso lo mismo que el Banco Central. Tengo 10 kilos de más, 5 kilos de más. ¿Seré capaz de quitarme esos kilos? Yo creo que con 45 años, si empiezo a correr, si empiezo a hacer deporte, me puedo quitar esos kilos. El problema es, pensando en política fiscal, es que seguimos con un gasto público elevadísimo. Sigo sentándome a ver series, sigo sentándome a veros a vosotros en la televisión todo el día, sin hacer mucho deporte, y entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo perder peso? Pues sí, pero probablemente tenga que recurrir a una liposucción. Es decir, a lo que está haciendo el Banco Central. Vale, desde el sillón no hago gimnasia, pues que me metan un tubo y me empiecen a sacar liquidez. Realmente, si nos hacemos una liposucción, estamos dañando nuestra salud. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en la economía debería de suceder de forma natural. Realmente, si el Banco Central de forma artificial ataca a todo el sistema, tenemos un problema. Otra cosa diferente es, hay una crisis puntual en un sitio. Hay un sitio que se está cayendo, como hemos visto. Y me voy a ir a una crisis muy gorda, la del año 29, el crack del 29. El crack del 29 se convirtió en una gran depresión
porque los bancos centrales no actuaron con la rapidez debida. En el año 2008, Bernanke, aunque dejaron caer a Lehman Brothers, sí que actuaron rápido. Y por eso la crisis financiera del 2008 no se transformó en una gran depresión. ¿Está bien de vez en cuando ir a un cirujano a que te haga una liposucción? No lo sé. Pero sí que si tenemos un problema de vida o muerte, ir a un cirujano a que nos opere el corazón sí es correcto. Aún así, una economía igual que un cuerpo, ¿qué necesita? Hacer deporte, control del gasto público, adaptar todo el sistema fiscal a un mundo digital. No solo el ingreso, porque Hacienda para cobrarnos se le da de miedo. Pero por favor, el gasto público vamos a digitalizarlo también. Está bien que nos cobren impuestos, especialmente si van a educación y sanidad. Pero por favor, vamos a controlar, igual de bien que controlamos el ingreso público, vamos a controlar el gasto público. Porque si no, o sea, a ver, hay dinero para lo que sea, salvo para tapar nuestra propia inutilidad. Si no hacemos las reformas necesarias, el sistema va a acabar reventando por muchas liposucciones que nos hagamos. Por favor, levantémonos del sillón y hagamos un poquito de deporte. Vamos a tener un sistema público que realmente funcione, Marta. Hablando de la reducción de balance, una de las dudas que había antes de empezar con esa reducción de balance, que ya lleva varios meses, en el caso de Estados Unidos y de Europa un poco menos, pero una de las dudas que había era qué impacto podía tener, ¿no? Porque es verdad que el quantitative easing ha sido siempre mucho más sorpresivo, mucho más rápido y ha tenido más impacto, pero ahora lo que dicen muchos es, se anuncia, el quantitative tightening se anuncia con tiempo de antelación, se hace muy despacio. ¿No vamos a ver, por tanto, Luis, un impacto en los bonos de la reducción de balance? Porque de momento parece que no. A ver, yo tengo que reconocer que me he equivocado aquí. O sea, hace 2 años, hace un año, cuando empezamos a subir los tipos de interés a la velocidad a la que los subíamos, coges un manual de economía clásica y dices, sube los tipos de interés, baja la renta disponible, ¿qué va a pasar? Recesión. A mí si me hubieras preguntado, bueno, y me preguntasteis y respondí, recesión. O sea, soy de los que dijo, en octubre el mundo se acaba. Pero, frente a la economía clásica, no hay que despreciar la economía digital, que al final, en cierto modo, es la que está sosteniendo en una primera fase el balance y luego todos nos acabamos adaptando a esa economía digital. O sea, es decir, después de la pandemia el mundo digital sube, con Silicon Valley Bank hemos visto cómo se termina de ajustar ese mundo digital, pero es que estamos casi todos digitalizados, tenemos una capacidad de reacción mucho más rápida. Al final los bonos, ¿qué nos dicen? Los bonos nos da la confianza que tiene el sistema en el futuro. Yo, con las rápidas subidas de tipos, no tenía tanta confianza. Ahora, después de haber visto cómo estas rápidas subidas no se han transformado en una hecatombe mundial, digo, pues lo mismo me he estado equivocando en algo y la economía tiene mucho más recorrido del que parecía. Lo mismo, tanto los bancos centrales como las administraciones públicas tienen capacidad de adaptación. Si eso es así, si tanto los bancos centrales como las administraciones públicas tienen esa capacidad de adaptación, pues lo lógico es pensar que la renta fija a largo plazo pues se va a mantener. Aún así, una cosa es parar la subida de tipos y otra diferente es bajarlo. Yo no tengo claro si la economía es capaz de aguantar, no te digo ya no subiendo los tipos, sino si nos quedamos con los tipos que tenemos ahora, ten en cuenta que la financiación es más alta. Esa financiación alta en un mundo digital no tengo claro cómo va a funcionar y no sería capaz de decirte que seguir funcionando con unos tipos de interés a este nivel sea sostenible en el medio o en el largo plazo. Yo creo que una economía digital necesita tipos de interés más bajos, pero eso es una opinión. Hombre, en Alemania ya lo decías, hemos empezado a ver recesión, en la eurozona también, más de lo mismo, pequeñita en ambos casos, pero quién sabe si esto puede ser un poco el preludio de algo mucho mayor. Sí, lo que pasa es que, a ver, en Europa hemos hecho mal los deberes. Teníamos una inflación, que era una inflación claramente de oferta por temas energéticos, y hemos atacado esa inflación de oferta con política monetaria, subiendo tipos de interés, lo cual es un error. En Alemania, ¿qué está sucediendo? Pues que están pagando parte de ese error. Tienen unos precios energéticos muy altos, al mismo tiempo han subido tipos de interés y lo que se está viendo en Alemania es como ya están en recesión en Alemania. En España, en contraste, pues sufrimos mucho más que ningún otro la pandemia. Si paramos la economía industrial, un país que se dedica al turismo en gran medida, pues normal que sufra más. Justo después de esa salida de la pandemia,
apenas estamos recuperando los niveles del 2019. Aunque en términos de PIB estemos igual, todavía nos queda recorrido. El año pasado vinieron 71 millones de turistas. No olvidemos que en el 2019 teníamos 83 millones. Yo, si tengo que apostar, apostaría que este año vamos a tener otra vez récord de turistas por encima del año 2019. Es decir, todavía nos queda recorrido. Alemania tiene dificultades que son causadas por la política monetaria contractiva junto con unos precios energéticos altos. ¿En España qué va a suceder? Pues yo creo que lo mismo, vienen por delante unos años de crecimiento, que además le va a pasar un poquito, puede que le pase a Pedro Sánchez como a Pedro y el Lobo, en el sentido de que lleva muchos años con una política económica contra la economía, o sea, es decir, una economía que no ayuda, que si la pandemia, que si Filomena, y ahora que empieza a tener Pedro Sánchez desde un punto de vista económico viento de cola, lo mismo pierde las elecciones. A ver, me estoy metiendo en política, pero no es tanto la política, sino que tenemos elecciones dentro de poquito y yo creo que en España nos quedan 2 años por delante de crecimiento, probablemente. Bueno, pues elecciones, veremos cómo acaba eso y también cómo afecta a nuestra economía. Reserva Federal, Banco Central Europeo en el más corto plazo esta semana. Luis Garbía, como siempre un placer tenerte, muchísimas gracias. Un placer compartido, muchas gracias a ti, Marta. Y nosotros mientras tanto, bueno, nos despedimos ya y les dejamos, antes de ir ya con Rolling